Muy buenos días, amados hermanos. Por favor, abran sus Biblias en Santiago capítulo 2, versículo 20. En esta mañana vamos a estudiar este texto que está presentado mediante una pregunta. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? El estudio del libro de Santiago que hemos llevado paso a paso, hemos usado un eslogan que es el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Y Santiago nos ha hecho toda una disertación muy completa en el capítulo primero sobre la importancia de ser oidores y hacedores. No oidores solamente, sino hacedores. Y ahora en la segunda parte, en el segundo capítulo, nos ha disertado ampliamente sobre la importancia de la fe mostrada o la fe visible o la fe evidenciada a través de las obras. Y pareciera que es como un poco redundante, uno diría, pues se ha dicho ya tanto, lo mismo que debiera pasar a otro tema. Pero siempre que la Biblia enfatiza, lo que está diciendo es, ahí hay un problema. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, porque eso que se enfatiza es donde más nos falta y es lo que más necesitamos. Y también porque Santiago en el capítulo 2 pareciera ser que está como respondiendo a una discusión que se le está presentando. No sabemos si es dentro de la iglesia o alguien fuera de la iglesia que está presentando objeciones. Siempre hay contradictores, ¿cierto? Siempre hay alguien que dice no estoy de acuerdo o que usa el método que antiguamente se usó o que se usa desde el principio, que es con que Dios os ha dicho. ¿Recuerdan quién fue el inventor de ese método exegético? ¿Quién fue el que acuñó un nuevo método de interpretación? Con que Dios os ha dicho. Y ese es el método de la pregunta, de la duda, de no lo acepte como verás, sino póngalo en duda. Ese es el método de busque una segunda opinión. O busque una opinión hasta que esa opinión sea del tamaño de tu interés o del propósito tuyo, de tu conveniencia. Entonces hay personas que andan buscando opiniones hasta que encaja la opinión con lo que ellos querían. Y dicen, ahora sí encontré una persona que me dio una buena opinión. No fue que le dio una buena, fue que encajó a lo que él quería. ¿Sí? A lo que él quería. Incluso las personas cuando piden opiniones le dicen a uno, ¿cierto que yo puedo hacer esto? ¿Es verdad que esto lo debo hacer así? Es decir, ellos están torciendo la opinión de quien le están consultando para que se vuelva conveniente para ellos. Y la Biblia dice que hay una opinión veraz, que es la que viene de la Escritura, y que todo lo que no corresponda a la palabra es engañoso. Entonces Santiago nos está respondiendo ampliamente. Yo quisiera que fuéramos al capítulo 2 y vayamos revisando un poco el capítulo 2, lo que nos está diciendo, para que podamos entender por qué vuelve y se repite. ¿Sí? Parece ser que Santiago está hablándole a una audiencia cristiana, pero como siempre hay algunos que asisten, pero no son, o que están afuera y cuestionan, porque también no son, y a ellos Santiago también les da una respuesta. Miremos lo que dice el versículo primero. Hermanos míos, ¿a quién está dirigida la prédica? A los creyentes, a los que Santiago considera hermanos de verdad y que efectivamente lo son. Dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ese primer ladrillo o esa primer base o concepto de su enseñanza está dirigida a los creyentes. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis acepción de personas entre vosotros, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Esa es la primera denuncia que hace Santiago en el capítulo 2, hablando de unas malas obras y malas prácticas de los creyentes. Es decir, es probable que haya hermanos con malas prácticas. Eso es probable, y lo está diciendo Santiago.
Es probable que haya hermanos de verdad, con una fe verdadera, que realmente crean en Cristo, que se congreguen y sean parte de la iglesia, pero que tengan prácticas censurables como la acepción de personas, o como darle honor a uno y desvirtuar a otro. Y dice aquí Santiago que ese tipo de hermanos se convierten en jueces de otros y juzgan con malos pensamientos, pero son creyentes de verdad. Posiblemente nos ha pasado a nosotros, que siendo cristianos de verdad, hemos hecho juicios indebidos, hemos hecho censuras indebidas y nos hemos equivocado y tenemos que decirle, Señor, perdóname, porque yo hice un juicio indebido y yo honré a uno que no debía honrar y deshonré a alguien que debía honrar. ¿Les ha pasado? Nos pasa. Por eso aquí Santiago dice, hermanos míos, tengan cuidado que no les pase eso. Eso es importante. Luego pasa a decir lo siguiente, hermanos míos, amados, oíd. Segundo punto, hermanos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, sino son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros. Es la segunda denuncia. Hermanos míos, ustedes ya están en Cristo. ¿Por qué a veces honramos al rico y deshonramos al pobre y lo que hacemos es maltratar al más necesitado y honrar al que blasfema el nombre del Señor? Ahí hay otra denuncia. La primera denuncia sucede dentro de la iglesia. Viene uno bien vestido y otro mal vestido y hacemos un juicio indebido. Y la segunda denuncia se hace por una posición socioeconómica. Entonces uno tiende a ver al rico como no, él es digno, él es honorable, porque es rico, es don Julano. ¿Sí? Tienen dones, don Julano. Pero el pobre, ¿cómo lo tratamos? Siendo nosotros pobres, a veces exaltamos al rico, deshonramos al pobre y dice que estamos obrando mal porque los ricos, al igual que los pobres, también afrentan al Señor, pero dice que son los ricos los que están en poder y los arrastran a los tribunales. Es decir, la iglesia estaba sufriendo más en ese momento por parte de los ricos que por parte de los pobres. Porque los ricos no solamente tienen riqueza, sino que tienen poder. Y como tienen poder, pueden causar daño a la iglesia como leyes inmorales, denuncias, persecución y otras cosas. Versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago está poniendo las cartas amplias sobre la mesa y está diciendo, ustedes que son cristianos, al igual que yo, podemos convertirnos en jueces, y eso es grave, porque yo no puedo ser juez de mi hermano, pero tampoco puede ser juez del incrédulo, porque al hermano, ¿quién lo juzga? Y al incrédulo, ¿quién lo juzga? ¿Y a mí qué me corresponde? Predicar, orar, dar ejemplo, pero no ser juez. Y luego también estás pasando a un segundo punto, y es no solamente somos jueces, sino que aquellos que somos jueces somos transgresores, porque está prohibido ser juez, porque solo hay un juez. ¿Me hago entender? Cada vez que yo me levanto o me erijo como juez de otro, yo estoy siendo transgresor de la ley. Es decir, un violador de la ley. ¿Y qué necesita un transgresor? ¿Qué merece un transgresor? Castigo y muerte. Si es un transgresor que es hijo de Dios, ¿qué debe hacer para poder resolver el tema? Arrepentirse. Entonces, no solamente yo puedo ser juez de otros, sino que cuando soy juez, soy violador de la ley. Miren lo interesante, porque ahí viene un efecto de rebote, ¿cierto? Yo juzgo a otro porque pecó. Yo digo, usted es malvado. Lo señalo y le digo, usted es un malvado pecador. Merece esto. ¿Y qué dice la Biblia? Pero el pecador es tuyo, porque tú lo juzgaste. Y como tú lo juzgaste, viniste a ser tan transgresor como él. Entonces, ¿qué debiéramos decir? Tú eres pecador, yo también soy pecador, tú debes arrepentirte, yo también necesito arrepentirte. ¿Por qué no vamos los dos a Cristo y nos arrepentimos? Sería mejor así, ¿cierto?
y no decirle tú eres malo y estás bajo condición de pecado porque yo también lo soy. Luego continúa diciendo en el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Aquí está hablando de la apariencia de piedad que muchas veces en las iglesias se mantiene. ¿Sí? Que entonces uno tiene como categorías. Hay el hermano muy malo y hay el hermano creyente muy bueno. Y la Biblia dice todos somos pecadores, porque todos violamos así sea en un punto la ley. ¿Sí? Realmente lo que está diciendo es violamos en todos los puntos la ley. Pero si yo considero que solo en un punto la violé, pues también soy transgresor y eso lo debo saber. Y también hace una lista sobre las categorías de los pecados, porque para nosotros los pecados tienen categoría. Entonces uno dice, no, aquí está diciendo que hay dos pecados terribles para nosotros. Hoy en día ya tenemos más, ¿cierto? Pero el adulterio y el asesinato. Y entonces yo no adultero, pero juzgo al que adultera y cometí el pecado de señalamiento. Entonces lo que está diciendo aquí es, no hay categorías de pecados, porque el que dijo no adulterarás, también dijo no matarás, y también dijo no juzgarás, y también dijo no mentirás, y también dijo no te vengarás. Yo alguno de esos cometo, ¿estamos de acuerdo? Entonces no podemos sacar pecho y decir que no hemos cometido pecado. Y luego dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces lo que está terminando en esta primera sección es, hermanos, todos somos pecadores, no seamos jueces de nadie o del otro, y tratémoslo con misericordia, porque hoy él necesita misericordia, pero mañana la necesito yo. Es probable que hoy él necesite ayuda y yo necesite mañana. Y si yo actué sin misericordia, de la misma manera seré tratado cuando toque mi turno. Hasta ahí es claro, ¿cierto? Luego continúa, hermanos míos. Está Santiago en una prédica dirigiéndose a los creyentes diciéndole, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entra en un tema diciendo todo lo que él venía diciendo de la sección de personas, del señalamiento, de la categoría de los pecados o de las listas de pecados permitidos y pecados aborrecibles que nosotros tenemos. Todo eso tiene que ver con la fe y las obras. ¿De qué aprovecha si yo digo que tengo fe y no tengo obras? ¿Puede la fe salvarle? La respuesta es, la fe que no va acompañada de obras no es genuina. Y como no es genuina, no salva, sino que condena. Y uno dice, ¿pero por qué? La fe, la salvación es por fe. Claro que sí, pero es por fe, una fe que transforma y una fe que regenera y una fe que se hace evidente con obras. Y lo va a seguir explicando Santiago. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aproveche? Primero dice, la fe sola no aprovecha. Y luego dice, si yo rechazo o rehúso ayudar al necesitado, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No está diciendo Santiago que la fe necesita obras nuestras, sino que la fe, que es verdadera, está acompañada de las obras genuinas que Dios preparó. Y luego continúa diciendo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Alguno dirá, ¿quién será ese alguno? Que se levanta a contradecir. Está contradiciendo a Santiago. Santiago es uno de los apóstoles hermano de Jesús. Santiago fue uno de los grandes predicadores del primer siglo. Fue pastor por más de 30 años en Jerusalén, que fue una de las primeras iglesias después del Pentecostés. Y este objetor se levanta para cuestionar y le dice, ok, tú tienes fe y yo tengo obra. Entonces, pero esa objeción no está permitida. Alguno dirá, claramente ese alguno no es un creyente verdadero. Porque un creyente verdadero no cuestiona lo que la Biblia dice, sino que la acepta con solicitud.
Entonces él dice, ¿tú crees que Dios es uno? Le responde Santiago. O sea, muéstrame la fe, dice este hombre, y yo te muestro mis obras. O muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe. Santiago le dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Y qué le responde ese objetor? Claro que yo creo, por eso lo estoy retando. ¿Y qué le responde Santiago? También los demonios creen y tiemblan. Es decir, no es suficiente la creencia racional o la creencia conceptual. No es suficiente entender un concepto, porque los demonios también creen y tiemblan. Parece que hasta ahí están empatados, ¿cierto? Porque el otro está cuestionando, Santiago responde y reacciona. Dice, ¿tú crees en Dios? Claro que creo en Dios. Bueno, los demonios también. Y luego le dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y ese es el tema de hoy, que tiene que ver con la síntesis de lo que se ha presentado. ¿Con quién está Santiago hablando en este momento? ¿Quién es su contradictor? ¿Quién es su adversario, su interlocutor? Un hombre vano. Es el mismo del versículo 18. Alguno dice, bueno, pues si tú tienes fe y obras, yo tengo fe sola, pues ahí los dos nos complementamos. Y dice, no, los demonios también tienen fe, pero no son salvos. Los incrédulos también tienen fe, pero no verdadera. Y ahora le va a decir, ¿quieres saber, hombre vano? Y cuando le dijo hombre vano, pues ahí sí es un knockout total. Porque un hombre vano, ¿quién es? ¿Es un creyente regular? ¿O es un incrédulo? Es un incrédulo, es un hombre vano. Y recuerdan que en Eclesiastés aprendimos que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo el que se guía por las cosas temporales es vano y no tiene solidez. Y aquí ya no es un hermano. Noten que en algunos lugares decía hermanos míos. Aquí dice alguno que se atreve a objetar y a objetar al predicador inspirado, y él le responde, ¿quieres saber, hombre vano, la respuesta? Lo calificó, lo etiquetó, lo rotuló claramente, tú eres un hombre vano. Aquel que tiene una fe sin obras es un hombre vano, es decir, es un hombre muerto, es decir, no es creyente, no ha nacido de nuevo. Y esto es importante que lo sepamos. Y en ese sentido está 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis qué dice el texto de hoy? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber algo más? ¿O quieres saber además? Y en 1 Corintios 6, 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y pudiéramos seguir en la lista, ¿no? Ahí se cierra la lista de algunos de los hechos pecaminosos aborrecibles que escribe Pablo, pero pudieran ser más. ¿No sabéis? El texto de hoy dice, ¿quieres saber? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos Santiago hoy? Que hay creyentes verdaderos, pero que hay impíos que aparentan ser creyentes, pero no lo son. Que en la iglesia visible puede haber creyentes reales y creyentes nominales. Creyentes que tienen fe nominal, es decir, yo soy cristiano porque siempre voy a la iglesia, o yo soy cristiano porque eso aprendí, o yo soy cristiano porque me gusta y me siento bien y ahí a veces dan hasta café, ¿sí? Y me siento cómodo y me gusta. Ese tipo de cristianos nominales es a los que Santiago les dice, o que serían incrédulos, que se infiltran y que aparentan ser. Y es bueno que Santiago nos advierta eso, amados hermanos. Primero, para que no confiemos en nuestras obras. Y segundo, para que no demos por hecho que todos los que están a nuestro alrededor son cristianos. Porque a veces damos por hecho y nos sentimos tan cómodos pensando que todos somos hijos de Dios, pero es probable que en algún caso no. Y en el caso de que haya no cristianos regenerados, sino asistentes
o simpatizantes, la Biblia dice, dejen crecer juntamente con el trigo la cizaña. No nos corresponde hacer un concurso para ver quién sigue y quién no sigue en la iglesia. No sabéis que hay personas que están en la iglesia, pero son injustos, son borrachos, son maldicientes, son adúlteros, son avaros, son estafadores. Ellos pueden estar en la iglesia visible, pero la pregunta es, ¿van a heredar el reino de los cielos? No, no lo van a heredar. Pueden ser miembros de la iglesia, pueden estar cobijados con bendiciones temporales, pueden estar dentro de la comunidad, pero son hombres vanos, porque la fe sin obras está muerta. Y a mí me encanta que Santiago nos diga esta claridad, porque no podemos confiar en nuestras obras, ni podemos confiar en los hermanos, porque lo único que podemos confiar es en nuestro Dios. Eso es bueno saberlo. ¿Quieres saber algo más? Que los incrédulos también tienen fe. ¿Y quieres saber algo más? Que los incrédulos también entienden, muchos de ellos, la palabra y entienden la doctrina. Nosotros hablábamos en Santiago de 3 tipos de obras que Santiago nos está diciendo que debemos tener. Las obras devocionales, las obras de misericordia y las obras de carácter. Y dijimos que las obras devocionales también las imitan los incrédulos. Ellos oran, ellos leen la Biblia, ellos temen, ellos confían, ellos son devotos. Los demonios también. Recuerden que hubo demonios que le dijeron a Jesús, no nos atormentes, sabemos quién eres. ¿Sí? Sabemos que eres el Hijo de Dios, una confesión de fe similar a la de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa confesión la hizo un demonio. Recordemos que las obras de misericordia también las pueden hacer los incrédulos, con motivos equivocados, pero también las hacen. Ellos también ayudan al pobre, ellos también son serviciales, son generosos. Pero las obras de carácter solamente las obra el Espíritu Santo en el corazón del cristiano, transformándolo. Aquí lo que está diciendo es, hay hombres vanos que aunque aparentan, no tienen la fe. Y pudiéramos incluso hacer ejemplos. Hombres sin convicción que tienen confesiones vacías. Saúl fue uno de ellos. ¿Recuerdan de Saúl? Saúl fue un rey, el primer rey de Israel. ¿Y por qué fue elegido como rey? Porque era guerrero, porque pertenecía al pueblo, porque tenía una estrategia militar, porque era imponente, tenía porte y era un representante digno de la nación de Israel para gobernar. Recuerden que al comienzo Saúl hizo cosas interesantes, pero luego después se vino en contra de Samuel, en contra de David y en contra de su propio hijo. La confesión o la convicción que tenía Saúl no era para agradar a Dios, sino para deshonrar a Dios. Recuerden que Saúl cometió pecados terribles en público y cuando se le reconvino, él dijo, he obrado mal, pero no hizo más. Y no era suficiente con reconocer que había obrado mal, él tenía que arrepentirse. Mateo 7, 16 al 23 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo fueron los frutos de Saúl? Aunque fue rey, aunque está en la lista de los reyes, aunque era parte del pueblo de Israel, era de la tribu de Benjamín, ¿recuerdan? ¿Y Benjamín de qué mamá fue y de qué papá? De Raquel. Benjamín fue hijo de Raquel. ¿Sí fue así o no? José y Benjamín, de Jacob y Raquel. Era uno de los hijos que se esperaba iban a servir o ser útiles, pero Saúl terminó siendo un fiasco. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Acaso puede el árbol malo dar frutos buenos? Pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por los frutos los conoceréis. ¿Cuáles fueron los frutos de Saúl? Uno pensaría Saúl va a ser un excelente rey. Y no lo fue. Aunque estaba dentro del pueblo. ¿Quién ungió a Saúl? ¿Recuerdan? Samuel. Samuel era un buen profeta. Saúl
fue ungido por Samuel y fue un mal rey. ¿Se equivocó Samuel al ungir a Saúl? Dios permitió que fuera ungido, fuera puesto rey, que representara al pueblo, pero terminó en contra de Samuel y en contra de David. Recordemos que si hubiese sido por su iniciativa, Saúl hubiera matado a David. Lo persiguió, intentó clavarlo con una lanza, lo odiaba, aunque le dio a su hija por esposa. ¿Y recuerda por qué odiaba Saúl tanto a David? Porque dice que David tenía el favor de Dios, pero el favor de Dios no estaba con Saúl. Celos. Amados hermanos, pero Saúl, cualquiera de nosotros lo hubiera aceptado como hermano genuino, pero Dios dice que no. Eso es importante que tengamos en cuenta porque eso lo debemos saber. Por los frutos se conoce el árbol, pero nosotros no somos quien para juzgar el fruto, porque a nosotros a veces el fruto nos parece bueno, pero Dios es el que juzga el fruto. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. En lugar de yo estar haciendo el juicio del otro, y diciendo este sí o este no, debo hacer el juicio sobre mí mismo. En lugar de yo estar juzgando o examinando a otro, debo examinarme a mí mismo. ¿Quieres saber algo más? Hay personas que tienen convicciones vacías o impías y no nos podemos confiar. La Biblia también habla acá de que la fe sin obras del hombre vano es la fe del religioso. No solamente el que dice creer en Dios, pero no acompaña con obras de vida, sino también de un religioso que no ha sido redimido, pero que él da a entender que sí. Y hay ejemplos en la Biblia, uno de ellos es Judas. Judas, cualquiera de nosotros lo hubiera aceptado como hermano. ¿Estamos de acuerdo? Lo hubiera visto como hermano, le hubiera confiado hasta las finanzas, le hubiera confiado el carro, los hijos, le hubiéramos confiado todo porque hubiéramos pensado que era hermano de verdad. Judas incluso dio muestras públicas de que era. Tomó la cena con Jesús. Jesús no le prohibió la cena. Recuerden que tomó la cena y apenas terminó la cena, se fue. Recuerda que Jesús mismo en la cena dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y les dijo: el que moja el pan en el plato conmigo. ¿Por qué los discípulos no se dieron cuenta? Pedro, que era tan impetuoso, tan acucioso, ¿por qué no se dio cuenta que un compañero era un traidor? O sea, ¿por qué estamos diciendo eso? Porque Santiago lo que nos está diciendo es: solo confíe en el Señor y examínese usted y pruébese a usted, porque yo no puedo pesar al otro. Yo puedo dar las mejores referencias de otro, pero puedo estar engañado. Nos ha pasado, ¿cierto? En negocios, nos ha pasado en relaciones, en amistades, que aquel que decíamos, este es impecable, este es honorable, terminó siendo un estafador o un violador o un hereje. No podemos confiarnos. Al único que Judas no logró engañar fue a Jesús, porque es Dios. Pero a todos los discípulos los engañó. Recuerden que cuando ellos dijeron: ¿seré yo maestro? O sea, ellos dudaron de todos los demás, pero no dudaron de Judas. ¿Por qué? Judas tuvo obras visibles de ser un hijo de Dios, visibles, externas. Se reunía, escuchaba, atendía, no dio problemas, se mostró honorable en el manejo del dinero. Cuando rompieron ese vaso de perfume, él dijo pues que era mejor darle un destino más útil a ese dinero que desperdiciarlo, lo cual sería incluso valorado. Pero Judas tuvo una profesión impía. La profesión de la fe de Judas era engañosa y engañó a todos. Incluso Judas era de los más cercanos de Jesús. Hemos dicho que Juan
Pero la Biblia dice, según el Salmo 22, que fue Judas. ¿Recuerdan que dice el Salmo 22? Porque no me traicionó mi enemigo o en el que yo desconfiara, sino en el que yo confiaba. El más íntimo que estaba a mi lado, él fue el que me traicionó. Es decir, Judas se ganó la confianza de Jesús y se ganó la confianza del grupo y no fue evidente que era falso. Por eso dice acá, el hombre vano también tiene fe y el hombre vano también tiene moral recta y el hombre vano también puede ser un buen religioso. ¿Se acuerdan que Nicodemo hasta el encuentro con Jesús era un hombre vano? Pero era maestro de la ley y no sabía que debía nacer de nuevo para tener la salvación. Entonces, amados hermanos, es importante esto que nos está diciendo la Escritura, porque en cualquier lugar uno le dice a alguien, Dios te bendiga, ¿y qué nos dicen? Amén. Y cuando uno dice, yo soy cristiano, ¿qué le responden? Yo también. ¿Nos podemos confiar con facilidad? No. ¿Podemos decirle, qué bueno que somos hermanos, entonces hagamos negocios? ¿O seamos amigos? ¿O te abro las puertas de mi casa? No, porque debemos ser cuidadosos. Pero aún siendo cuidadosos, podemos engañarnos, porque las obras no las podemos juzgar nosotros y el fruto no lo podemos juzgar nosotros. El fruto lo juzga el Señor. ¿Recuerdan quiénes eran los más admirados en la época de Jesús, de los religiosos? Los fariseos, y los saduceos eran incluso más selectos, porque pertenecían a un estrato más alto. Pero eran los grupos más apreciados. ¿Por qué los apreciaban? Porque eran conocedores, porque eran meticulosos, porque eran rigurosos, porque no faltaban en las sinagogas, porque hacían largas oraciones, eran los que mejor vestían, los que mejor hablaban, los que más sabían, y tenían engañado a toda la sociedad judía del primer siglo, como los más honorables. Pero ¿qué dijo Jesús de ellos? ¿Recuerdan? De los fariseos, ¿qué dijo? ¿Los admiro? Dijo, no, fariseos hipócritas, por fuera bonitos y por dentro sucios. Jesús desnudó a los fariseos. ¿Y recuerdan quiénes fueron los que dieron la orden para la crucifixión de Jesús? Los maestros y sacerdotes de la ley. ¿Y quiénes eran los que dominaban la enseñanza o el magisterio en el templo? ¿Quiénes eran los más selectos maestros de la ley del momento? Fariseos y saduceos. Eran los que dominaban la enseñanza en el templo, es decir, ¿quiénes autorizaron la muerte de Jesús? Los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes fueron los que le ponían trampa a Jesús? ¿Recuerdan que ponían infiltrados y le hacían preguntas capciosas? Fariseos y saduceos. Fueron los fariseos los que le dijeron, ¿está lícito dar tributo a César? Y fueron los saduceos los que le dijeron, si un hombre se casa con una mujer y no tiene hijos y luego se muere el marido y así con 7 hombres y no tiene hijos, ¿de quién es esposa en el cielo? Eran saduceos. ¿Sí me hago entender? Nosotros hubiéramos recibido a todos ellos y los hubiéramos hecho miembros de la iglesia. Rapidito. Porque para nosotros el que llega puntual, el que viene bien, el que tiene conocimiento, el que muestra disposición, pues para nosotros es un verdadero creyente. La pregunta es, ¿será que sí o estaremos engañados? No podemos confiar en las obras, ni siquiera en nuestras buenas obras. O sea, no podemos confiar en las obras que nosotros hacemos. Recuerden que la oración del fariseo fue, yo oro y yo ayuno y yo diezmo. Estoy a salvo. Pero no podemos confiar en nuestras obras, solo podemos confiar en la obra de Cristo. Las obras nuestras son engañosas. Uno viene a la iglesia, pero a veces uno viene no con motivos correctos. Entonces, amados hermanos, tengamos en cuenta eso. Mire lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, y aquí hay una regla de medida, ¿sí? Para el propósito de examinarnos y probarnos. ¿Cuál es la regla de medida? ¿Tengo el fruto del Espíritu? Yo no puedo ver si el hermano lo tiene, porque
porque él puede tener una manifestación engañosa, ¿sí? Que a mí me convence, pero es engañosa. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Tengo el fruto del Espíritu? Pero examínese usted, no examine al otro, porque a mí al otro me parece que sí, o me parece que no, y tanto lo uno como lo otro me puedo equivocar. Soy yo el que tengo que, a la luz de la palabra y con la convicción del Espíritu Santo, examinarme y decir si tengo el fruto del Espíritu o no. En Juan, perdón, en Juan 10, 26 al 30 dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Y dónde estaban esos que no creían? Metidos en el rebaño, escuchando y beneficiándose de las enseñanzas de Jesús, incluso cuestionando, incluso comiendo de lo que Jesús les repartía y les daba. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todas y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces miren que acá tenemos ya dos claves, ¿sí? Si están tomando nota. La primer clave para poder examinarme es el fruto del Espíritu, ¿sí? ¿Cómo me examino? ¿Tengo el fruto del Espíritu? No me puedo examinar si voy a la iglesia o no, porque las obras devocionales las imitan los incrédulos. Incluso los incrédulos son más fieles. Cuando ustedes antes no eran cristianos, eran más fieles en su religión, les aseguro. Iban a reunión o a misa todos los días, hacían penitencia, hacían el rosario, eran mucho más fieles, incluso, que ahora que somos cristianos, en obras devocionales. No nos podemos evaluar por obras de misericordia, porque esas también las imitan los incrédulos. ¿Por qué nos podemos evaluar? Por lo que ellos no pueden imitar, y es el fruto del Espíritu. ¿Tengo el fruto del Espíritu? ¿Ya tomaron nota? La segunda manera o el segundo indicador para poder evaluarnos es: escucho y estoy atento y dispuesto y sumiso a escuchar la voz del Señor, porque solo las ovejas oyen la voz de Él y le siguen. Estoy dispuesto cuando yo tengo una necesidad, cuando estoy en pecado, cuando estoy en tentación, cuando tengo una angustia, anhelo escuchar la voz del Señor. O sea, deseo pedir el consejo de la palabra, deseo escuchar lo que el Señor dice para mí, y eso que el Señor dice lo recibo con solicitud, ¿o no? Recuerden que Adán y Eva escucharon la voz del Señor, pero fueron al consultorio enseguida a pedir una segunda opinión. ¿Y cuál les gustó más? Porque ellos querían justificar su decisión. El que no es oveja no escucha la voz del Señor. Él pide opiniones en todo lado y termina sacando conclusión. Pero el que es del Señor dice, la Biblia dice, esa es la voluntad del Señor, no hay otra opción. Sea que me guste o no, es la voz del Señor. Y el tercer indicador para evaluar y examinarme a mí mismo es si permanezco en la fe. Porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, que solo el que persevere es un hijo de Dios. Los incrédulos no pueden perseverar porque ellos perseveran en el pecado. Entonces ellos perseveran periódicamente. Vienen un año, vienen 2 años, son constantes, los vemos bien, y luego después se van y su estado postrer es peor que el primero. ¿Lo dice la Biblia? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de los nuestros, o sea, no de los nuestros de la iglesia local, sino de la familia del Señor. Viene a mi mente uno que se llama Alejandro el Calderero. Vendía calderos, vendía ollas. Era Alejandro el Calderero, era un orfebre, era un hombre que comercializaba ollas, pero ollas finas. Y ese hombre estuvo con Pablo y acompañó a Pablo y perteneció a la iglesia y fue útil en un tiempo, pero luego se vino en contra de Pablo y en contra de la fe y en contra de la verdad. ¿Recuerdan qué dice Pablo de él?
lo quedó escrito, ¿no? Porque Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras, que eran malas. Es decir, que Dios se lo pague. Me ha hecho mucho daño. Siendo un buen compañero en un momento, terminó siendo un gran adversario de Pablo, Alejandro el calderero. ¿Recuerdan? Amados hermanos, ese fue casi un demonio en medio de la iglesia, igual que Janes y Jambres, e igual que Himeneo y Fileto. No le vayan a poner a sus hijos nombres así ni a sus nietos. Ni Demas, que también abandonó al Señor amando este mundo más que las cosas del Señor. Pero estuvieron en la iglesia, estuvieron con Pablo, nada más que con Pablo. Participaron, oraron, disfrutaron de la fe, caminaron un tiempo y luego se vinieron en contra, blasfemaron. Recuerden que algunos de ellos dijeron que ya la resurrección de los muertos se había efectuado, una herejía, y fueron expulsados de la iglesia. Así como ellos, nosotros conocemos personas que han estado un tiempo y luego se apartan y se van a condiciones peores. ¿Eran creyentes o no? Pero ¿por qué cuando estuvieron nosotros pensábamos que sí? Porque tenían apariencia de piedad. Por eso dice la Biblia, cuida de que tú no tengas apariencia de piedad. O sea, no te confíes, no te duermas en los laureles. Examínate a ti mismo, no sea que tú tengas apariencia de piedad, que tú digas, yo conozco, yo sé, yo aprendo, entonces yo soy salvo. Yo llego a la iglesia y entiendo la doctrina, entonces yo soy salvo. Puede que la entiendas toda y no seas salvo, porque el entendimiento no es suficiente ni es el indicador por excelencia. Miren lo que dice por favor en Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, pues Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Quiénes son los de reputación que Pablo está mencionando acá en la iglesia de Galacia? Aquellos que tenían poder, que ejercían autoridad y que eran los líderes de la iglesia, que tenían autoridad, y dice, ellos eran los que tenían la reputación de saber, pero no me dijeron nada, no sabían nada, no hacían lo correcto, eran hombres vanos. Amados hermanos, la pregunta es, ¿nuestra fe es vana o no? Si es vana, estamos en graves problemas frente a Dios. Porque si mi fe es vana, yo no soy hijo de Dios. Tengo apariencia, soy un hipócrita que estoy aparentando, pero no tengo a Cristo. Porque si tengo una fe verdadera, no vana, debe mostrarse con obras. Por eso Santiago ha insistido una y otra vez, muéstrame tu fe con tus obras, o si no, no es una fe verdadera. El impío o el demonio puede mostrar su fe, claro que él puede mostrar su fe, y la puede argumentar, y la puede sustentar, y puede mostrar obras. ¿Cuáles obras puede mostrar? Obras devocionales. Porque él puede decir, yo también voy a la iglesia, yo también oro. Él puede mostrar obras de misericordia, claro que también, él ayuda al pobre. ¿Qué obra no puede mostrar el impío? La obra de transformación, el Espíritu Santo gobernando su vida y morando en su ser, y el fruto del Espíritu Santo que hace al creyente sujetarse a la palabra. Eso no lo puede mostrar el impío. El incrédulo no ha sido regenerado y por lo tanto no es manso, no es humilde, no tiene paz, no tiene gozo, no tiene amor y no persevera, porque esos que son de reputación nada nuevo nos comunican. Pero nosotros confiamos en los que tienen reputación. ¿Sí? Cuando uno consulta a alguien, ¿uno a quién le pide consulta? Al que tiene mejor reputación. Porque uno dice, no, este no tiene buena reputación. Incluso cuando uno visita páginas o hace consultas en internet, pues uno mira qué reputación tiene la página para ver si esa información es creíble o no. Primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí vuelve y nos dice, ustedes invocan por Padre al que no hace acepción de persona y juzga cada obra.
vuelve y nos dice, yo no puedo juzgar la obra de mi hermano, porque el que tiene que juzgar es Dios. Yo juzgo por apariencias y siempre que juzgo me equivoco. ¿Sí? Es muy fácil juzgar, ¿sí? Es muy fácil juzgar y es muy fácil ver obras y sacar conclusiones, pero Dios es el que juzga. Nosotros somos tan imprecisos para hacer juicios que siempre nos equivocamos. Si muere una persona y la familia llora, uno que dice, uy, lo amaban demasiado. Y si no llora, dice, no lo quería. Si se queda sin casar la viuda, dice, es que le guardó luto porque lo amaba mucho. Si se casa rápido, eso estaba arreglado. O sea, nosotros ya estamos haciendo juicios y no entendemos. Cada uno enfrenta sus duelos distintos. Cada uno enfrenta sus procesos distintos. Cada uno enfrenta sus desafíos distintos. No somos iguales. Hay diversidad de operaciones, de acciones y de reacciones. Y el hecho de que llore no significa que ame. Y el hecho de que no llore no significa que no me duela. El hecho de que sea efusivo no significa que sea muy emocional. Y si no lo soy, que no tenga emoción. ¿Sí me hago entender? Porque somos tan rápidos para señalar. ¿Sí? No vemos al hermano en la iglesia y decimos, mínimo, se fue antes del fin de semana que era puente. Posiblemente tuvo una circunstancia. Somos muy fáciles y aquí lo que dice es, ¿quién es el que juzga la obra de cada uno? Dios. Y eso a mí me gusta porque quien me va a juzgar a mí es. Por eso hay un texto en Romanos que dice, ¿quién los puede acusar a ustedes? Ni siquiera Satanás. Porque aunque la acusación que Satanás presente ante Dios fuera real, él es padre de mentira y tuerce todo, pero aún si él dijera, mire, ese hijo tuyo está desanimado y fuese real, pues esa acusación no prevalece porque el Señor dice, no te preocupes, yo estoy con él. O ese hijo mío está en tentación o cayó en pecado. Satanás puede decir eso y puede ser real. Pero ¿qué dice el Señor? Yo estoy aquí para levantarte. Yo no te dejaré. Satanás nos puede acusar como diciendo, este es un adúltero. Así hicieron con la mujer, ¿no? Fue descubierta en el acto mismo del adulterio. ¿Y qué dijo el Señor? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Es importante saber que la obra nuestra la ve el Señor y Él es el que la juzga y que por eso no podemos confiar en las obras de los incrédulos porque no las podemos juzgar. Si nosotros pudiéramos juzgar la obra de una persona, a muchos los honraríamos y a otros los deshonraríamos. Por ejemplo, el que llega temprano, el que sabe los versículos, sabe la doctrina, se porta bien, no diría, no, pues es un excelente cristiano. Lo único que le falta es ser pastor. Pero a Judas lo único que le faltaba era eso y terminó siendo, o a Alejandro, o a Demas. ¿Recuerdan Janes y Jambres que resistieron a Moisés? Y Meneo y Fileto en la época de Pablo. Y hay una lista larguísima que Pablo presenta y esa realidad la enfrentamos nosotros hoy también. Primera de Corintios 15:2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Retener la palabra. Ese es otro indicador, otra clave de evaluación. El creyente retiene la palabra porque sabe que ese es su alimento y no la desprecia. El incrédulo dice, no, pues sí, allá dijeron eso, pero pues a mí no me convence lo que dijeron. Allá dijeron eso y allá enseñan eso, pero yo quiero poner en práctica otra cosa. El creyente dice, la Biblia dice, yo lo creo. El Señor lo dice, yo lo obedezco. Retiene la palabra, se deja guiar por ella y eso es lo importante. Y en 2 de Corintios 5:17 hay otra clave para poder entender si estamos en la fe o no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo se evalúa el cristiano? ¿Qué cambios he tenido? ¿Qué transformaciones he tenido? Pero no hagan evaluaciones someras, porque alguien pudiera decir, mire, yo antes me vestía deshonestamente y ahora me he visto mejor, entonces sí he cambiado. No se midan cómo está el vestido o el cabello o sus prácticas externas, sino el corazón. ¿Qué ha cambiado de mi corazón?
Porque recuerden que cambiar la apariencia es fácil, pues uno simplemente cambia de look. Pero cambiar el corazón, ¿quién lo puede hacer? Que usted pueda decir, mire, yo antes era vengativo y ahora soy amoroso o compasivo. Antes yo era demasiado celoso, ahora ya no lo soy. Antes era demasiado enjuiciador o calumniador y ya no lo soy, Cristo me ha transformado. ¿Pueden sacar lista de esos cambios? ¿Sí ha habido cambios en ustedes o no? Si hay cambios a ese nivel profundo, eso significa que ustedes están en Cristo. Judas no pudo decir que había cambio. Recuerde que Judas era avariciento o avaricioso, avaro. Y así fue durante su vida, dice la Biblia que robaba, por eso era tesorero, porque robaba. Y cuando este vaso de perfume lo rompieron, él estaba pensando en su dinero. Pero, ¿cómo entregó a Jesús? Por dinero. Aún en su momento final estaba haciendo negocios ilícitos con Jesús. Comía en el plato con Jesús, se recostaba en Jesús, pero estaba negociando a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Cómo les parece? Pero estaba en la iglesia y era uno de los discípulos, tenía cargo oficial. Entonces lo que estamos diciendo es, si no hay cambios verdaderos, yo no puedo estar confiado. Si no hay cambios profundos en mi corazón, no puedo estar confiado. Y esto es importante, amados hermanos, porque si usted detecta que estos indicadores no se están dando en su vida, lo mejor que usted debe decir hoy es, Señor, ten misericordia de mí, regálame la fe, dame la salvación. Yo no quiero perderme. Porque yo no quiero ser uno que visiblemente está en la iglesia, pero que en el día del juicio el Señor diga, apartado de mí, no te conozco. Recuerda que Jesús dice eso, y muchos le dijeron, pero si íbamos a la iglesia e hicimos milagros. Y decían, Señor, Señor, hicimos esto, y Él les dice, no los conozco. Entonces la fe genuina, amados hermanos, es la fe puesta solo en Jesucristo. Pero solo en Jesucristo para vivir y disfrutar de la transformación, para escuchar su voz, para someternos a Él, para vivir por la acción del Espíritu Santo y para perseverar hasta el final. Esa es la fe verdadera. Si la fe verdadera se traduce solo en ritos, no es verdadera. O sea, no diga usted, como yo tomo la cena, yo soy creyente. Como yo leo la Biblia, soy creyente, porque esa no es una prueba profunda. Es importante saber eso y tenerlo en cuenta. Hay personas que se confían diciendo, no, es que yo voy a una iglesia de sana doctrina. No es garantía. Es que yo voy donde un pastor que enseña bien, no es garantía. Es que yo estoy con un maestro que me instruye bien, no es garantía. Es que yo me esmero por tener un buen concepto de doctrina, no es garantía. ¿Quién es la única y suficiente garantía para que nuestra fe no sea vana? Jesucristo. Que en privado y en público esté usted sumiso a la palabra, rendido al Señor, que usted tema al Señor y que usted sepa que está en la presencia del Señor. Ese que vive en función del qué dirán, ¿sí? Es que yo estoy lejos, nadie me ve, yo puedo actuar de cualquier manera y me porto bien el domingo, ese es hombre vano. ¿Sí conocen algunos? Que cuando están allá en el trabajo o con sus compañeros, ¿cómo se portan? Se portan como agentes secretos del Evangelio, que nadie sepa que soy cristiano. Y comparten todo y toleran todo porque pues yo no quiero desentonar. Pero ¿cómo se portan el domingo? Excelente, ¿cierto? Se ponen el overol del domingo, ¿sí? Que es el overol de la ropa santa y la ropa digna. No son hijos de Dios, son hombres vanos. Porque el hombre creyente sabe que Dios lo ve en todo momento y circunstancia. Y sabe que debe vivir para Dios y escuchar su voz en todo momento porque Él es auténtico. Y sabe que no puede esconder. Un hombre vano se acerca al Señor haciendo confesiones, Señor, si es que de pronto yo te he ofendido en algo. Señor, si es que yo te ofendí, ayúdame. La Biblia dice que el pecador se acerca diciendo, Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. He hecho gravemente contra Dios y he ocultado mis pecados delante de Dios. Miren, interesante, amados hermanos, que en el libro de los Salmos hay muchas oraciones donde se desnuda el corazón. Y uno de esos hombres más honestos fue David.
Y la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno diría, pero ¿por qué si fue asesino, fue adúltero, persiguió a sus hijos, tuvo que huir también de parte de sus hijos? Sucedieron tantas cosas, tuvo un hogar desordenado. ¿Por qué fue un hombre conforme al corazón de Dios? No fue porque no pecó, porque hay mucho registro del pecado de David, sino porque siempre que él pecaba, a excepción del momento donde fue expuesto, a partir de ahí entendió que tenía que confesarle a Dios antes de que Dios lo sacara a la luz. O sea, debiéramos pensar eso. O sea, yo ya pequé, ofendí a Dios, esto va a salir a la luz, lo mejor es, me adelanto, le pido al Señor que me perdone, soluciono con el Señor el tema antes de que salga a la luz, porque cuando salga a la luz me toca arrepentirme también, pero ya fui humillado públicamente. David aprendió que en cualquier momento, soledad, temor, angustia, tristeza, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Ahora, los padres de David no lo dejaron, pero David sí dejó a sus padres, a sus hijos. Fueron sus hijos los que sufrieron esa consecuencia, pero él dice, yo estoy con el Señor. Entonces, amados hermanos, ¿quieren saber si su fe es vana o es genuina? Les di 5 claves, ¿las tomaron? 5 claves para evaluar y examinarnos si nuestra fe está. Ahora, no le vaya a aplicar ese cuestionario al hermano o a su pareja, que usted se lo aplica a su pareja o a su hijo, pierde el otro. Nos toca es aplicarlo individual. Esta es la encuesta, estos son los indicadores, Señor, yo quiero examinarme, me voy a probar para ver si estoy en la fe o no estoy. ¿Y cada cuánto hay que hacer esa examinación? Todos los días, Señor, yo quiero saber si estoy, porque si no persevero, si no escucho la voz del Señor, si no hay cambios, si no ha habido transformaciones, la pregunta es, ¿soy un fariseo más? Los fariseos son detestables por Jesús. Los fariseos son admirados en la iglesia, pero detestados en el cielo. Y no queremos ser admirados acá, queremos ser honrados en el cielo. Aún preferible que aquí hablen mal de nosotros. Y no que aquí nos alaben y nos hagan venia como le hacían a los fariseos. Y que en el cielo el Señor nos diga, no te conozco. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a examinar nuestra fe frente a ti. Gracias por mover nuestra conciencia a no estar cómodos, por sacudirnos, por no dar por hecho que simplemente porque estoy en la iglesia y soy bautizado y tomo la cena y sé la doctrina, ya estoy a salvo, sino que examinemos y probemos sólida y profundamente nuestra fe ante ti. Y te rogamos que nos ayudes, Señor. Y si alguno de nosotros que está hoy aquí no puede en esa examinación sacar un buen resultado, ten misericordia, Señor. Auxílianos. Tenemos la oportunidad hoy de ir a ti. Tenemos la oportunidad hoy de arrepentirnos. Tenemos la oportunidad hoy de volver a la senda. Tenemos la oportunidad de retomar, porque a veces nos llamamos hijos tuyos y no somos hijos tuyos. No queremos ser religiosos camuflados, no queremos ser hombres que tienen confesiones y profesiones falsas, no queremos tener un cristianismo engañoso, no queremos tener una fe vacía. Líbranos, Señor, ayúdanos a que nuestra fe sea sólida y robusta y que esté fundamentada solamente en ti. Ayúdanos, Señor, a ser cuidadosos y a ser celosos y a que estemos firmes, fuertes y fructíferos, porque esas son señales de una fe verdadera. Solo el cristiano por la obra tuya está firme en Cristo y en la iglesia. Solo el cristiano por la obra tuya está fuerte, robusto en su fe y en su práctica y en su dependencia del Señor. Y solo el creyente por la obra tuya es fructífero y da frutos para ti, para que tú los evalúes y los recibas y seas tú el que apruebes o desapruebes. Ayúdanos, te lo pedimos. No nos dejes confiar en nuestras obras, no nos dejes confiar en las obras de otros, sino ayúdanos a confiar solamente en tu obra y a tener esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.